la coyuntura nacional. Y por ello tenemos a la doctora Vilma Andrade, asambleísta de Izquierda Democrática con nosotros. Bienvenida, asambleísta. Muchísimas gracias, buenos días. Para mí es un gusto compartir este espacio y poder justamente reflexionar sobre los temas de interés. Desearles a todas ustedes y a todos quienes nos escuchan un bendecido 2022 en cada uno de sus hogares. Gracias, asambleísta. Y creo que ya que estamos inicios de enero y por supuesto un nuevo año y a vísperas también de las elecciones seccionales, vale la pena analizar la mujer en la política. Y es que el año pasado ya tuvimos las elecciones presidenciales donde nos percatamos la falta de representación política de las mujeres. Y es que según el Observatorio Nacional de Participación Política de la Mujer y de la Hacienda, Ecuador, expresa que las mujeres siguen representadas en un 38%, mientras que los hombres alcanzan un 62%. Sabemos que usted es asambleísta reelecta y que durante varios años ha estado con la reivindicación de los derechos de la mujer y la visibilización. Pero, ¿qué hacer para darle mayor relevancia a las mujeres en política y no cumplir esta ley a medias, indicando que ya depende de los ciudadanos de que votan o no, sino más bien que tengan la equidad de condiciones así mismo como los hombres? Usted está topando un tema muy importante y es justamente cómo logramos la mayor participación de las mujeres en los ámbitos en la toma de decisiones. Para eso hemos generado ya cierta normativa que permite ahora mismo, por ejemplo, encabezar a las mujeres el 15% en el anterior proceso. Las listas de asambleístas o concejales tendrá que llegar hasta el 2025 el 50%, porque lo que hacían las organizaciones políticas es poner con opción de llegada a los hombres, y eso lo que ha significado es que tengamos en la Asamblea el 39% de representación de las mujeres. Igualmente, en aquellos espacios como el binomio presidencial, que es un espacio en el que se debe haber una equidad, en el que la participación de la mujer debe darse, ahora tendrá que obligadamente, y por la ley en el Código de la Democracia, estar dada, ¿no es cierto? Ahí va a tener que ser la mujer, hombre o hombre-mujer, el binomio presidencial. No se podrá inscribir una candidatura de otra manera. Creo que esos son importantes avances. Hemos normado algo que es también interesante y es la violencia política, que es la mayor, que desestimula la participación de las mujeres, porque la violencia para las mujeres no se da por las propuestas, por las ideas, por las líneas de pensamiento, se da generalmente por la apariencia física. Muchos de los ataques de las caracterizaciones y de las ofensas que se dan en la política es por la apariencia de las mujeres, si son gordas, si somos altas, si pequeñas, si somos negras, si somos morenas, nuestra apariencia personal. Y por eso también ahora está sancionado. Sin embargo, creo que hay que ir un avance más a reglamentar cómo esa violencia política pueda ser directamente sancionada a través del contencioso electoral, que es el organismo que realiza estas sanciones, que inclusive puede llegar a la destitución de, si fuera el caso, de un funcionario o de un dignatario, es decir, alguien electo popularmente por este tipo de comportamiento. Asambleísta, y usted indica también algo relevante, y es la vulnerabilidad que vivimos las mujeres, y es que a propósito que el 5 de enero se conmemoró el Día del Periodista Ecuatoriano, varios colegas hablaron un poco sobre los derechos que tenemos como tal los comunicadores, pero al mismo tiempo las dificultades cuando son mujeres las que están frente a un micrófono. Y lo mismo pasa también con las mujeres en la participación política, y es que sí, el género a veces condiciona o intentan también colocarnos dentro de un nivel inferior a los hombres cuando cumplimos el mismo oficio, o inclusive estas características físicas que minimizan también el peso o la relevancia dentro de un deber o asignación. Y en este caso hemos visto también en el legislativo cómo se ha normalizado catalogar a una mujer por su vida sexual, su vida personal, con respecto a su perspectiva en temas coyunturales.
qué hacer primero, porque esto es un tema también de partidos políticos, donde deben de iniciar desde casa, en este caso. Entonces, a partir de aquello, cómo hablar de valores, cómo desaprender ciertas costumbres y involucrarnos también en el área de derechos, donde todos tenemos también las mismas oportunidades y derechos. María José, usted ha hecho un esquema amplio y creo que precisamente la perspectiva política tiene que ser igual, en esa misma dimensión. Tiene que cubrir ámbitos distintos de la sociedad en los que se generan estas actitudes y estas acciones que denigran a la participación de las mujeres. Veamos en el ámbito salarial, las mujeres ganan el 20% menos por las mismas acciones. Luego, en la toma de decisiones, si usted se mira, las ministras en general, los gabinetes presidenciales, básicamente no representan mujeres, es mínima la participación de las mujeres. Igualmente, si usted mira en las organizaciones, yo fui presidenta de una organización nacional, que la dejé hace pocos meses de ser presidenta de un político, que durante largos años yo fui la única mujer dirigiendo un partido político que tiene un sistema machista y que hay que reconocerlo. No podemos dejar yo no voy a cerrar jamás los ojos a que efectivamente eso se produce. Y vemos en los directorios de las empresas públicas y privadas muy poca presencia de las mujeres en la toma de decisiones. Hemos tenido, por suerte, ahora tenemos en la Secretaría del Estado, la Consejo Nacional Electoral, están al frente importantes y relevantes mujeres tomando decisiones. Entonces, creo que hay que ir, muchos de los temas, estamos justamente planteando esta necesidad de exigir tanto a través de la Ley de Economía Violeta para que se dé una igualdad salarial y mayores oportunidades a las mujeres, como también estamos analizando y viendo las potencialidades que podríamos tener de incidir a través de porcentajes de participación en los directorios de las empresas públicas y privadas. Y algo que usted también señaló, el tema de la participación política en los partidos políticos, y ahí pasa por la formación política y por un tema. El liderazgo de las mujeres tiene que probarse, como todo liderazgo, a través de sus seguidores. Y creo que ese aprendizaje tiene que darse en las organizaciones políticas cuando una mujer va marcando su destino y va fomentando y va articulando grupos y estructura que le apoyen y le respalden. Sin esa base sólida de respaldo, muy difícil podrá crecer políticamente. Y una adicional es el tema de la independencia económica. Sin una independencia económica, muy difícil que una mujer pueda actuar políticamente. Entonces hay que buscar, y ya lo hicimos en el Código de la Democracia, el 20% del fondo partidario tiene que estar enfocado a mujeres. Con ese enfoque de derechos para las mujeres no será suficiente y hay que ir a buscar cómo a través de las organizaciones políticas se les puede dar mayor respaldo económico para su participación en las diferentes candidaturas. Y es que ONU Mujeres también lo cataloga así, y es que si no tenemos independencia económica, si no tenemos un oficio, una profesión, y dependemos de nuestra pareja, exclusivamente de un hombre, como una figura paterna, nunca vamos a desenvolvernos en la sociedad, así como nuestros compañeros, nuestros hermanos y sobre todo también nuestros parientes masculinos. Y por esa línea también vemos que en las elecciones pasadas fueron pocos los candidatos los que se enfocaron en hablar de políticas en equidad de género, donde hubo participación también de mujeres, y no solo para catalogarlos por el género, sino más bien por sus habilidades, por su currículum, y en este caso su partido político Izquierda Democrática, el candidato a la presidencia Javier Herbas, en conjunto con su binomio María Sara Gijón, lo demostraron así. Pero son pocos los partidos políticos que tienen esa misma línea, e inclusive también el oficialismo, ya que el gabinete del presidente Guillermo Lasso en un 77% está conformado por hombres.
y cuando se les hace estas inquietudes o se les indica qué hacer con respecto a esta política en equidad que tanto lo mencionaban en redes sociales y en la campaña presidencial, se conforma con indicar que tenemos asambleístas mujeres y que dentro también de los ministerios de salud, de educación y en un inicio también de agricultura, estuvieron conformados por mujeres. Pero como usted lo indica, no es suficiente. Deberíamos esperar hasta el 2025 para poder tener realmente una mayor participación, porque hay que contemplar también que por raza, por etnia, por extracto social, sobre todo provincial, también necesitamos esa representación, no solo ubicar a una mujer asambleísta, pero que no tenga estas características que todos los ecuatorianos, diversos, pero con los mismos derechos. Este es tema absolutamente indispensable, porque no es el hecho solamente de que sea mujer, sino que lleve como parte de su agenda y de sus propuestas de trabajo el avance de derechos por las mujeres. Ya tuvimos una asamblea hace varios periodos presidida y completamente por 3 mujeres. La presidenta y 2 vicepresidentas mujeres, pero recordemos que en ese mismo periodo, cuando se trataba la despenalización del aborto por casos de violación, se declararon sumisas para no levantar la voz frente al presidente de la República, que él no estaba de acuerdo en que se tomen este tipo de acciones y normas en la Asamblea, y fueron inclusive castigadas, fueron severamente sancionadas. Es decir, podemos tener candidatas a la alcaldía, a la prefectura, en general a la administración pública y ojalá a la presidencia de la República, mujeres, pero si no llevan esta voluntad, ese compromiso de entender que nuestra sociedad tiene todavía grandes y graves brechas de desigualdad, precisamente para lograr la equidad, la ansiada igualdad, entonces no ganaremos mucho. Por eso es importante la formación política, el empoderamiento de las mujeres, el llegar a la real conciencia, y estos espacios sin duda que ustedes generan van logrando esa concientización de que las mujeres tenemos que seguir luchando. Muchas veces nos decían en el anterior periodo, pero ustedes si no logran, si es que no están, todo quieren por ley. Por supuesto, porque si no fuera por ley, no estaríamos en la Asamblea Nacional, no estaríamos representadas a través de diferentes organismos, no tendríamos una ley de cuotas, no tendríamos una ley de paridad, no tendríamos la ley de lucha contra la corrupción, no tendríamos un código de la democracia que va a la vanguardia en varios países de Latinoamérica y el mundo. Por lo tanto, tenemos que seguir luchando por esas agendas importantísimas y ahora mismo vamos a seguir levantando estas propuestas que van enfocadas precisamente en mejorar en la participación de las mujeres y en la toma de decisiones en los espacios de poder. Creo que esa tiene que ser siempre nuestra perspectiva y sobre esa base, pues, marcarnos nosotros también cambios normativos que nos lleven a ampliar la representación. Tenemos baja representación en las elecciones unipersonales, alcaldías, prefecturas, es mínima la participación, ni se diga en la presidencia de la República o en los directorios, es decir, vamos con esta necesidad realmente de ir ampliando estos procesos que nos van a servir y que tienen que llevarnos quizás a un trabajo más mancomunado de todas las organizaciones, de todos los medios de comunicación, que así permitan que podamos pues marcar una agenda política para realmente que las mujeres puedan definir su participación y lógicamente alcanzar logros en su participación también política. Ahora, asambleísta, y dentro también de la formación política es indispensable que los partidos políticos y las escuelas de formación garanticen un libre pensamiento y sin ataduras, porque lo que ocurre también es que a vísperas de unas elecciones o inclusive por fechas particulares como el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer o el Día de la Juventud, inmediatamente salen campañas o talleres para la formación política de jóvenes, pero, oh sorpresa, lo indispensable es justamente
estar comprometido a ese partido político. Y sabemos que ahora los jóvenes no queremos ataduras, queremos libertad de pensamiento, queremos formarnos, y a un solo clic podemos también conocer diversidad de temas, pero al mismo tiempo estar también arraigados a lo que ocurre en nuestro país. Desafortunadamente son pocos los movimientos políticos los que dan esa información relevante y te forman en conjunto con perfiles que han marcado la política nacional, pero que no quieren todavía comprometerse a una ideología porque tal vez no la tienen marcada o durante el camino van a saber hacia dónde se va a dirigir. ¿Qué hacer entonces? Porque definitivamente las universidades, los institutos tecnológicos te dan esta preparación, pero así como en otros países, sí sería interesante que los movimientos tengan esa libertad y ese compromiso con la formación en los jóvenes. Eso es igualmente a través de la normativa de cada una de las organizaciones políticas. Cuando fui la presidenta del partido, introduje justamente en nuestro estatuto la participación de las mujeres y de los jóvenes. Entonces, obligatoriamente, las listas que se presentan tanto al interno del partido, es decir, para las directivas cantonales, provinciales, parroquiales, como las directivas nacionales, tienen que tener el 30% de componente de jóvenes y el 30% de participación de mujeres, con lo cual, el 50% de mujeres, vamos, hombre, mujer, mujer, hombre, en todas las listas, pero además en la participación para inscribir las listas. Fíjense ustedes que eso, por ejemplo, no lo tienen otras organizaciones políticas, pues la normamos. En nuestro estatuto, el 30% de participación para inscribir una lista tenía que ser de mujeres, de jóvenes. Eso ayuda muchísimo porque ya, ustedes saben, la ley nacional obliga a la participación con alternancia y secuencialidad de las mujeres, pero si a eso le introducimos, como lo tenemos, el 30% de los jóvenes, ayuda a que los jóvenes se sientan que no están siendo utilizados, que no solamente están para un puesto de relleno, sino también para la toma de decisiones. Nosotros tenemos ahora mismo en nuestra organización política mujeres y hombres jóvenes que están en relevantes actuaciones. Sin embargo, yo creo que allí, como en todos los liderazgos tienen que ratificarse y comprobarse a través también de un gran aprendizaje que pasa por la lucha social, por la lucha política interna y externa, porque en muchos de los partidos, y en general ustedes deben haber escuchado, es que no hay mujeres. Pero qué extraño resulta decir eso cuando en la organización barrial el 70% de las dirigentes son mujeres. Es decir, está visto que las mujeres sí nos interesan los problemas políticos y los temas políticos, pero también está claro que las mujeres que quieren participar en política quieren cambiar la realidad de la vida de sus familias. Ese es su principal motor y por eso es que se integran a la dirigencia barrial para cambiar el entorno en el que viven. Hay, por lo tanto, que cambiar las causas que motivan a la participación política, las causas que motivan los temas ambientales, los temas del feminismo, los temas de los grupos LGBTI, los temas animalistas. Esos grandes temas que son los que motivan la participación tienen que verse reflejados en los programas de gobierno y en los planes de acción de cada uno de los partidos. Ojalá en algún momento existan estas escuelas de formación sin necesidad de afiliarse, porque sí, así como usted lo afirma, son varios los jóvenes los que quieren participar de manera indirecta en política, pero sin necesidad de tener una etiqueta, sobre todo por la edad. Y ya que también estamos hablando sobre política, derecho y también ley de paridad, también es importante hablar sobre lo que está ocurriendo actualmente en la Asamblea con respecto a la ley del aborto, y es que la Corte Constitucional ya aprobó la ley del aborto en casos de violación, no solo para mujeres que tienen alguna condición de discapacidad, sino más bien todas aquellas que han sido violentadas sexualmente. Y hay varias desinformaciones, y es que hay algunos que consideran que la Asamblea recién va a aprobar o no. Cuando ya está aprobado, simplemente lo que se busca es una ley compensatoria y reparadora. Por esa línea, ¿cómo se encuentran las conversaciones
o el Estado? Aquí debe haber absoluta conciencia de dos temas. La sentencia de la Corte Constitucional, que es muy clara y contundente, que despenalice el aborto. Lo que dice es que no puede ser que una persona, una niña, un adolescente, una mujer violada pueda ser revictimizada y que conste en el Código Penal esa norma. Lo que hace la Corte Constitucional con la sentencia es obligar, porque obliga a la Defensoría del Pueblo y a organismos no gubernamentales a que preparen una propuesta de ley para que sea aprobada en la Asamblea. Mientras en la Asamblea siga constando en el artículo 150 del Código Penal la pena de detención y considerado un delito una mujer que se practica un aborto, este tema no cambia. O sea, no perdamos de vista que la Corte Constitucional señala exactamente, pero mientras esté en la ley eso existe. Como existe la sentencia del matrimonio igualitario, que la Corte Constitucional ya hace varios años la reconoció, pero que la Asamblea Nacional hasta este momento no ha normado. Por lo tanto, esta lucha todavía sigue siendo clara, porque si fuera así de contundente que ya la Corte la despenalizó, ya no tendríamos que ir a la Asamblea Nacional. Hay que tener claridad en que ahora lo que corresponde es justamente cumplir la sentencia, y ahí hace falta que conozcan los asambleístas que nuestro Estado es un Estado laico y que por lo tanto nosotros no tenemos que normar bajo temas religiosos. Eso queda en nuestro fuero interno. Yo tengo los míos, pero tengo que plantearme estos temas y además reconocer que la Corte Constitucional, en el caso de desacato o de incumplimiento, puede inclusive llegar a la destitución de los asambleístas si fuera el caso. Ese tema no lo tienen claro y por eso es que existe en este momento un debate inoficioso, absurdo y mentiroso, engañando a los ecuatorianos diciendo que se está aprobando el aborto. Esa lucha, usted sabe, María José, y saben los ecuatorianos que esa lucha tendrá que ser por muchos años más. Nuestra sociedad patriarcal, machista y, yo digo, hipócrita, cerrada a la realidad, está cegada frente a los hechos. Países como Chile, Colombia, Argentina despenalizaron el aborto en la década de los años 70 y han avanzado en la aprobación, es decir, en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres hace pocos años, hace pocos meses. En México se ha logrado en algunos estados ya la decisión de vida que debe tener una mujer frente a su cuerpo y frente a su destino. Eso desgraciadamente no lo tenemos. Eso es una lucha que todavía la tendremos que seguir haciendo por mucho tiempo. Fíjense que ahora solamente estamos reconociendo que hay mujeres que están siendo judicializadas. Yo he comprobado, les he señalado en el pleno de la Asamblea con documentos de la Fiscalía General del Estado, oficiales, para que no le engañen al Ecuador diciendo que no hay mujeres que han sido judicializadas. Hay más de 3,000 mujeres que han sido judicializadas. En todo caso, María José, ese tema tiene que seguir siendo abordado. Necesitamos los votos y por eso creo que hay que llegar a un punto de equilibrio. Todos quisiéramos que no exista restricciones, que no exista temporalidad, pero también tenemos que... A eso iba, asambleísta, y es que es importante también, dentro de ese espacio ya nos quedan pocos minutos, pero es relevante hablar también de la temporalidad, porque sabemos que es difícil primero reconocer que una persona está siendo violentada y que necesita ayuda, porque hay distintos tipos de violencia, entre ellos está la violencia psicológica, y en la mayoría de los casos son los familiares los que atentan contra la vida y sobre todo también violentan sexualmente a sus hijas, inclusive a sus parejas. Y por allí está el debate también. Joana Moreira, quien es asambleísta también de Izquierda Democrática, hablaba un poco sobre lo difícil que es pedir ayuda, desvincularse de los representantes cuando ellos apoyan y quieren ocultar un embarazo no deseado, pero que al mismo tiempo necesita el soporte, en este caso del sistema judicial y también de salud.
A eso voy, ¿no es cierto? Tenemos que reconocer que desgraciadamente para lograr la despenalización tenemos que tener 70 votos. Y eso es muy complejo. Tenemos una asamblea que sigue con las mismas, ya lo hemos visto en el debate, con absurdos planteamientos, han llegado hasta el extremo de llamarnos asesinas, de decir que somos pagadas por organismos internacionales, bueno, 1000 de mentiras que se repiten, 1000 de frustraciones que están en juego. ¿Qué es lo que yo creo desde mi experiencia, desde mi madurez? Porque soy la primera voz en la Asamblea Nacional que en el periodo pasado se atrevió a plantear la despenalización del aborto. Y yo soy madre y soy abuela, y eso quizás me dio la fortaleza para llegar a un trabajo y que desgraciadamente por 2 votos lo perdimos. Hoy no podemos perder esta posibilidad porque pasará como el matrimonio igualitario. ¿Qué es lo que yo veo? Tengo absoluta sensatez de que las niñas no van a poder identificar su embarazo. Por supuesto, si las niñas no tienen la menor conciencia de a lo que están siendo sometidas y a lo que están siendo violentadas, el 90% por sus progenitores, por sus cercanos, hermanos, parientes, padrastros y vecinos y maestros de culto. Entonces, creo que podemos llegar a una medida. Yo he señalado, dejemos que las niñas, pues sobre todo las que son menores de edad, no exista temporalidad. Para ellas no debe existir temporalidad, pero dejemos que exista temporalidad como lo tiene Chile, como lo tiene Argentina, como lo tiene Suecia, como lo tiene Brasil, como tienen países avanzados que tienen 12, 16, 18 semanas, lleguemos a un punto de equilibrio para las mayores de edad. Yo creo que eso nos puede llevar a aprobar. María José, el objetivo no podemos perder de vista. No podemos perder de vista. A mí me han dicho que soy antiderechos porque estoy pensando en poner en temporalidad. No, soy una mujer con experiencia y soy práctica y sé que tenemos que avanzar paso a paso. Vayamos con este tema, yo creo que esa puede ser una importante salida y así poder lograr el objetivo final, que es la despenalización del aborto. Gracias, asambleísta, por acompañarnos y definitivamente estos espacios sirven para desmentir mitos, para aprender realmente sobre lo que ocurre actualmente en el legislativo con respecto a la ley del aborto y también la participación de las mujeres en la política. Ojalá sean otros espacios los que se suben y otras voces como la suya para conocer realmente la importancia de hablar de derechos, de hablar de despenalización y sobre todo de respetar cada etapa que tenemos nosotros los seres humanos. Los niños son valiosos, los queremos sanos y por esa misma línea es necesario, como en otros países, una ley justa y reparadora. Con ello concluimos el programa de hoy. Estuvimos con la doctora Vilma Andrade, asambleísta reelecta de Izquierda Democrática y vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa. Los dejamos con el editorial. Hasta una próxima ocasión.